Damos la bienvenida al doctor Luis Verde Soto, ex secretario anticorrupción. Estamos viviendo ya en días posteriores a las elecciones la expectativa de qué es lo que sucederá en el próximo gobierno. El doctor Verde Soto, es importante absorber algo también de la experiencia de quienes recientemente han sido funcionarios en un complejo gobierno que termina el de Guillermo Lasso. Usted fue secretario anticorrupción y quisiéramos iniciar preguntándole qué opina sobre este tema de la consulta popular que ha sido mencionado por el presidente elegido Daniel Noboa y en el cual ha hecho énfasis la señora vicepresidenta elegida como una de las herramientas principales para combatir seguridad, terrorismo, pero también salud, economía e institucionalidad. Pues un gusto estar de vuelta con ustedes, Gustavo. Yo pienso que el instrumento de la consulta popular tiene que ser manejado con inteligencia, con mesura, con precisión de la planificación política hacia dónde se quiere conducir la institucionalidad del país. No cualquier pregunta puede ser expuesta en una consulta popular y no cualquier pregunta lleve en la dirección en la cual uno tiene pensado que debe producirse la reforma institucional del país. Creo que en ese sentido es muy importante que las preguntas que se hagan, eh, yo no veo una limitación de número en este rato, tampoco temática, sea orientada a las reformas institucionales pendientes en el país, pero que a la vez reciban el mayor consenso por parte de las fuerzas políticas actuantes en el Ecuador, tanto de oposición como de gobierno, hay que medir los consensos y disensos en los dos casos, para que evitar fracasos como el que ocurrió en la última consulta popular o, en su defecto, la manipulación de la consulta con un efecto político exclusivamente de debilitamiento presidencial, toda vez de que ciertamente el presidente, como hemos visto en la historia constitucional y de consultas populares en el Ecuador, tiene un papel decisivo en la conducción de los resultados y en la conducción de los propósitos, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, me parece el primer elemento, el mayor consenso posible, la mayor claridad de hacia dónde se pretende conducir la reforma institucional del Ecuador, cuál es el paso que debe darse en este periodo de transición, cuáles son los pasos siguientes que pueden pensarse desde ahora. Pero me preocupa algo en especial, Gustavo, que es la aparición temprana del Consejo Nacional Electoral, poniendo en escena una suerte de chantaje sobre la realización de la consulta, diciendo que no será posible realizarse sino en 4, 5, 6 meses. Esto tiene un defecto muy grande, caer en el plano de la presión por presupuestos por parte del Consejo Nacional Electoral es abiertamente nefasto. Caer en el plano de la incapacidad del Consejo Electoral o la falta de eficacia o la falta de voluntad para propiciar para ejecutar, administrar una consulta, porque el Consejo Electoral no es nada más que un administrador de la voluntad y de las determinaciones del sistema político, me parece nefasto. Y yo creo que no se puede empezar, hay que dejarle gobernar al presidente y no se puede con estas maniobras de corto plazo que aparentemente podrían estar dirigidas a tratar de perpetuarse en la dirección del Consejo, tratar de evitar que la consulta ocurra en los primeros meses. Es inevitable que lo haga, que la consulta ocurra tempranamente, porque esta es una elección muy corta, es una elección en la cual hay un periodo electoral de por medio, hay la necesidad de que en ese periodo electoral se pueda resolver la consulta, pero fundamentalmente no se chantajee con esta forma de tratar de perennizar al Consejo durante hasta la elección del 25 y el año siguiente. Yo creo que esto es Sin fundamental, desmerecer espero lo que que no usted sea. dice, doctor Verde Soto, acogiendo incluso sus insinuaciones, pero hay algunos analistas, diríamos que independientes, que opinan que conociendo la forma en la que funcionan las cosas en Ecuador, incluyendo aquí el CNE, incluyendo la Corte Constitucional, incluyendo la Asamblea Nacional, que tendrá también que tomar decisiones al respecto, es realmente imposible llevar una consulta popular en 90 días, que lo mínimo que tomaría sería unos 6 meses. Mira, yo creo que si existe voluntad política, existe forma de acortar los plazos. La voluntad política, primero en la parte que yo la conozco cercanamente, que es el Consejo Electoral, el Consejo tiene que estar dispuesto a ejecutar aquello que el Estado de Derecho dispone. Y en este caso hay que ejecutar un proceso estándar de elecciones que pueda hacerse más rápido o tan rápido como el que se ha hecho ahora.
con una menor dificultad de organización. Creo que es la primera cosa evidente, que es fácil de hacer y fácil de resolver en el corto plazo. Yo encontraría mucha voluntad en el Consejo, digamos, de la Corte Constitucional. Yo creo que la vez pasada procedió en el corto plazo a definir las preguntas. El tema, evidentemente, es el que haya un consenso, este consenso que es necesario entre los ecuatorianos, ¿no es cierto? Porque si no, también una consulta se conduce a un fracaso. Ciertamente una consulta tardía, a mitad de periodo, se ocurre en medio de un periodo electoral. Este es un gobierno, el que se inaugurará en pocas semanas, es un gobierno que va a estar permanentemente salpicado por la consulta electoral cuando no inmerso en la consulta electoral, perdón, en el tema de elecciones presidenciales. Entonces, si queremos dar pasos firmes en términos de robustecimiento del sistema democrático, hay que dar pasos firmes en lograr los consensos necesarios de qué preguntas deben formar parte de esta reforma institucional que el Ecuador demanda a todas luces. Ecuador no puede seguir al margen ya de la lucha política contra el presidente Lazo, no puede seguir retardando medidas, son necesarias para su seguridad interna, no puede seguir retardando medidas que tienen que ver con el control de la corrupción y el mismo funcionamiento del Consejo de Participación, que es ciertamente un engendro que hay que tratar de superar rápidamente en el país. Y más allá de eso, hay necesidad de ir construyendo las bases de una elección limpia, transparente, clara el 25. Si el 25 no tenemos esta dosis de construcción mutuamente cooperativa en el Ecuador, entre todas las facciones de oposición y de gobierno, no tendremos sino una crisis permanente que se derrumbe. A mí me ha preocupado notablemente el análisis que tenemos que hacer un rato todos los ecuatorianos del resultado y la significación de la institución Muerte Cruzada, o como le llamamos en su momento de otro modo. Esta institución tiene que ser analizada. Esta institución tiene que ser analizada en términos de los resultados que produce, de aquello que deja de hacer, aquello que podría ocasionar, si se convierte esto en una costumbre de manejo durante los 2 primeros años de manejo de un periodo gubernamental. Creo que Y ese es un tema cuéntenos, que nos queda doctor pendiente. Verde Soto, ¿qué le lleva a usted a esa premisa, a ese convencimiento de que los vocales del Consejo Nacional Electoral van a querer seguir prorrogándose? Sus declaraciones. Sus declaraciones de que es evidente las declaraciones en un sentido diciendo de que convocarán o creerán que la convocatoria a elecciones un año antes ya les da inmunidad completa. No. El único momento en que tiene inmunidad completa los consejeros electorales son en el periodo declarado de campaña, los meses inmediatamente anteriores a la elección. Y aquí se está tratando de expandir la inmunidad hacia un año antes, es decir, hacia febrero, marzo del 2024, y evidentemente al decir que no pueden hacer una elección sino en el largo de 6 meses, están metiendo en ese mismo marco la convocatoria a elecciones desde ahora mismo, están impidiendo que actúe el Congreso en cualquier momento, el momento que se reúna. Si son 6 meses antes, si usted las convoca el primer día y ellos pretenden tener inmunidad en este periodo, obviamente quedan cubiertos hasta el año 2026 con esta inmunidad prevista en el Código de la Democracia y mal interpretada por ellos. Lastimosamente Cuéntenos, es esto doctor lo que... Verde Soto, a través de su experiencia, sobre esos contenidos que se anuncian de la consulta popular relacionados con la violencia, el narcotráfico, el narcoestado, preguntas que tendrían que ver con el endurecimiento de penas, segmentación en las cárceles, cárceles en barcazas, la introducción de jueces sin rostro. Algunos de esos puntos incluso estarían en clara contradicción con decisiones, con jurisprudencia que se ha generado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tanto no serían viables. Evidentemente, las preguntas que se hagan no pueden estar en contra ni de los derechos humanos en general, ni de las resoluciones, ni de los casos tratados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de temas que no requieren de una consulta popular porque no tienen envergadura. Tienen que ser temas que tienen que construirse en términos de lo que el país necesita, no solo como endurecimiento de penas, no solo sino como capacidades estatales de manejo de la seguridad
cuando el gran crimen controla ya pivotes y resortes centrales del sistema político. El hecho de que haya un magnicidio en el Ecuador y que ese magnicidio haya tenido y tenga un carácter casi directivo de lo que pasó en las elecciones, que haya construido un mensaje que es evidente, el mensaje es evidente hacia el gobernante recién elegido y hacia quien pudo ser elegida, francamente dramático, y todo esto tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajar, ya no se puede sostener en base a muletillas la nominación de las autoridades. Las nominaciones de las autoridades tienen que provenir de la soberanía popular, y la soberanía popular tiene un origen claro en este y en todos los países democráticos del mundo, al margen de nuestro criterio sobre la calidad de los asambleístas como tal. Hay que terminar de dar paso a la nueva generación de liderazgos políticos que trata de entrar este rato en el sistema. Hay que darle paso a eso. Hay que dar paso a la misma conformación parlamentaria y sus capacidades. Es decir, hay muchas cosas que tienen que hacerse con sensatez. El catálogo de preguntas, yo diría que en la historia política de los últimos 10 años está más o menos hecho. Creo que se han comprobado evidentes problemas sobre esta sobreposición entre Consejo de la Judicatura y Corte Suprema de Justicia, que hacen evidente que tenga que retrabajarse esa relación, donde a mi criterio la majestad de la Corte tiene que estar por sobre cualquier forma administrativa que se haya experimentado antes en el diseño constitucional. Es absolutamente evidente que tenemos que desprender algunos temas que están enclavados como temas de desarrollo dentro de los capítulos de derechos de la Constitución. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que pensarlas, y hay que pensarlas con tranquilidad y con urgencia. El país no Tras, tiene posibilidades. tras dejar su cargo como secretario anticorrupción, perdone la interrupción, pero es difícil hacer una mejor coordinación a través de estos sistemas, pero tras haber dejado su cargo, usted se radicó en Madrid. ¿Qué es lo que Así. estuvo haciendo allá estos meses? Bueno, después de comparecer al Congreso, las dos comparecencias que tuve, me refugié en Madrid a trabajar algo que considero para mí, desde mi punto de vista, importante. Antes de dejar el libro libro negro de la corrupción en la estantería y para no volverlo a sacar, yo tenía necesidad de sistematizar algún material, primero los criterios con los que yo había tomado decisiones en la Secretaría Anticorrupción, y luego el material que había entregado a la Presidencia de la República, que finalmente no ha sido procesado. Básicamente consta de 5 grandes capítulos, llamemos así, ¿no es cierto? Un primer capítulo tiene que ver con, yo dispuse a la UAFE, uso de mi facultad entonces como Autoridad Nacional Anticorrupción, que se procesara a toda la administración pública hasta donde se podía en información. Evidentemente no se pudo hacerlo con las empresas, pero sí con el resto de los 490,000 funcionarios, si no me equivoco. Se procesó en base a 20 variables agrupadas por clústeres que determinan, es una metodología del Banco Mundial muy bien manejada por la entonces directora de la UAFE, Carla Mera, y su equipo, agrupadas en clústeres, estas 21 variables, se trabajaron la conexión probable, la previsión y la prevención de los movimientos financieros, de propiedad, de los funcionarios públicos y de los allegados, padres, hijos, esposos o esposas en su caso, que permitieran vincularla, entre una metodología, les digo, elaborada por el Banco Mundial, con los delitos de narcotráfico o con el delito de lavado de activos. Esta información fue entregada al presidente y el presidente la tuvo evidentemente, y yo creo que es tiempo de que se pueda hacer uso tanto para el ingreso al nuevo gobierno como para la salida de los funcionarios, y fundamentalmente es el inventario que el país reclama sobre ese mapa de calor de cuáles son los grados de eventual riesgo de corrupción de todos los funcionarios públicos. Este es un primer ¿Delinea elemento que está usted políticas públicas en este libro?
Sí, en este libro están no, en este caso no son políticas, sino están los cuadros con los volúmenes y los riesgos, el mapa de riesgos que tienen los funcionarios y los nombres evidentemente precisos se encuentran de la UAFE, cosa que no me correspondía a mí iniciar procesos o iniciar pedidos de aclaración. Esto le corresponde al presidente de la República. Podría Es, decirse que es es también un libro denuncia. No, no es un libro de denuncia, es un libro de cooperación con el país. Es un libro de cooperación con el país. Están también todas las fichas de previsión de corrupción por cada una de las instituciones del país. Eh, Recuerdan ustedes que yo leí una de ellas, la relativa a Afropec, que es la que me permitió hacer parte del informe con el cual dejé la Secretaría Anticorrupción. Ahora están las 30 fichas correspondientes a 30 instituciones más importantes del país sobre cuáles son los delitos más probables, más importantes que se pueden y cuáles son, de modo preciso, en cada una de las instituciones, cuáles son los procesos que están dañados en esas instituciones y cuáles son los factores de contexto que se deben trabajar. Este es otro elemento que puede ser muy importante para el presidente entrante y también para el saliente para controlar qué se hizo, hasta dónde se llegó y cómo se avanzó en estos procesos de contención de la corrupción. ¿Toca Yo, usted, doctor Verde Soto, en alguna medida, en forma concreta, la investigación León de Troya? a más de lo que yo planteé respecto a la empresa pública con el informe con el cual eh, renuncié, no, solamente eso, lo que hago allí es sí mencionar de que quedaron elementos de trabajo, sobre todo relaciones de paquetes accionarios dentro de la Secretaría Anticorrupción, y deben estar allí, ¿no es verdad? Lo que hago ahora en capítulo es perfeccionar algunos de los procesos que fueron en respecto a la empresa pública. Respecto al caso mismo León de Troya, yo no trabajé, yo trabajé sobre empresas públicas como concreto. Pero sí hay un capítulo entero respecto a la gran corrupción internacional y al gran crimen internacional. Yo lastimosamente no encontré ya cuando salí los materiales que dejé, ya no estaban disponibles en el aire. Entonces lo que hice fue recoger los materiales que trabajamos con los gobiernos de Holanda y con el gobierno de Canadá, que presentamos a la cumbre, o se había presentado, yo no estuve, ante la cumbre mundial de presidentes de anticorrupción, pero yo nunca vi que el Ecuador haya abanderado estas propuestas y yo las he recogido de vuelta y creo necesario entregarlas al país y lo he hecho. Y por último está también en este mismo libro, en la parte tercera del libro, son 4 partes, en la parte tercera del libro también está el documento que debía ser presentado el día en que yo me retiré. El día que yo me retiré había una reunión pendiente de todos los funcionarios públicos de más alto nivel que no pertenecían al Ejecutivo, que tenían actividades anticorrupción y con quien habíamos elaborado una agenda y un inventario de lo que tenían pendientes en cada una de las instituciones y para dar paso a una forma unificada. Esto implicaba a la Corte Suprema de Justicia, implicaba al Parlamento y a todas las superintendencias, representaciones de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos, digamos, un documento que hubiese presentado ese día, que lastimosamente luego ya no lo vi recogido el documento, pero yo lo recojo en este libro y lo presento. Y el libro también tiene una parte importante de presentación del mapa de corrupción de todo el sector público, cómo funcionan los 3 grandes segmentos del delito de corrupción, que son básicamente el tráfico de influencias, el peculado y todas las vinculaciones que tiene jurídicas que todos conocemos a través de los delitos de la administración pública y todos los otros y un delito también puntual que está trabajado, ¿no es cierto?, además del tráfico de influencias, que por cierto, debo decir que está allí mencionado en el tráfico de influencias la ley que elaboró la Secretaría con la Contraloría, que tuvimos de concurso de los más importantes organismos internacionales, que lastimosamente ha quedado sumergida en el Congreso respecto a todo lo que significarían en conflicto de interés. El conflicto de interés es uno de los elementos centrales de corrupción dentro de la administración pública y allí se plantean una serie de medidas que son susceptibles de unificar. Es esto lo que se presentará en este día Ya. miércoles. Doctor Verde Soto, ¿pudimos nosotros conocer algo de los documentos que dejó usted como informes tras su salida? En un estilo bastante académico, lo habíamos comentado también en alguna ocasión con usted y los tratados
académicos siempre llegan a conclusiones. Llega a conclusiones en su libro que tiene este nombre tan sugerente: nacen y se reproducen corruptamente, conclusiones que representan juicio de valor, un balance sobre el éxito o fracaso en materia de seguridad del actual gobierno de Guillermo Lasso. De seguridad no trabajé, no, a mí no me correspondía, simplemente yo colaboré con la Secretaría de Seguridad entregándole algunos elementos para que puedan proseguirse con investigaciones sobre economía informal, sobre economía irregular, sobre procedimientos irregulares que daban lugar evidentemente a penetración del narcotráfico en especial. Hasta ahí llegué en mi colaboración sobre el tema de seguridad. Mi tema evidentemente era solamente prevención de la corrupción. Y lo que yo logro en este rato, en el libro se logra hacer es entregar a disposición del presidente de la República electo y del presidente saliente, Lasso, para que puedan hacer dos elementos centrales. Esta vez 500 funcionarios de jerárquico de alto nivel del país entregan su declaración de bienes patrimoniales, que se complementa con la investigación que nosotros hicimos desde los 4 años anteriores a estos funcionarios. Entonces, podemos ver que si cometieron algún delito o alguien cometió algún delito, este ya se cometió y no puede ser escondido. La UAFE dispone de los nombres exactos de quienes corren alto riesgo de corrupción y que tienen que justificar movimientos de sus respectivas bienes económicos y de su sistema financiero, de su cuadra financiera. Esto es un instrumento básico de ellos. Yo creo que esto es un instrumento muy concreto que está allí, que tiene que ser utilizado, que no fue utilizado. Este instrumento no fue utilizado, fue entregado, yo pongo allí exactamente las fichas con las cuales se entregó al presidente de la República, lo que le dije textualmente y las conclusiones que yo pude sacar. Y el otro elemento que están son todas las fichas de prevención de corrupción. Usted puede ver ahí en la Corporación Financiera Nacional, o en el Ministerio de Finanzas, o en Petroecuador, cómo con los mismos funcionarios llegamos a tener una cristalización de cuáles son los delitos que probablemente se puedan cometer dentro de esas organizaciones, Bien. qué procesos están dañados y qué hay que hacer desde el contexto legal e institucional respecto a ellos. Esto El tiempo cualquier se nos funcionario... agota, doctor Verde Soto. Quisiera dejarle como una última pregunta, una evaluación, si es que lo puede hacer, sobre el trabajo de quien le sucedió a Ana Belén Cordero, cuyo proyecto más visible y publicitado fue el corruptómetro. No lo puedo hacer, lastimosamente, no porque no quiera hacer, yo tengo mucha estima para María Belén, pero no conozco el trabajo. Yo acabo de llegar al país a presentar el libro, entonces no conozco el trabajo de ellos. Ciertamente, en el sector público ecuatoriano existen algunos ventanillas para denuncia de corrupción. Yo entiendo que esta propuesta que decía María Belén debe resumir lo que hacen las diversas ventanillas del sector público y obviamente pasar por encima de los problemas que se ha visto en el uso de la ventanilla electrónica. La gente tiene recelo de actuar a través de ella, etcétera. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Verde Soto. A ustedes, mil gracias. Declaraciones del doctor Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción, quien nos ha comentado, entre otras cosas, que se prepara para lanzar la próxima semana el libro Nacen y se reproducen corruptamente.